Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gusto verlos. Gracias a Dios que podemos estar reunidos como familia y bendecir el nombre de nuestro Dios y aprender de su palabra. ¿Cuántos quieren aprender más de Dios? Amén. Pues dispongamos nuestro corazón. Yo le invito a que pueda acompañarnos a abrir la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El tema de esta noche es el tema número 19 y el tema es discípulos con identidad propia. Discípulos con identidad propia. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo estábamos cantando hace rato también. El versículo 10 dice: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si me acompañan cerrando sus ojos un momentito para hacer una oración. Precioso Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí como familia, bendiciendo tu nombre, alabando tu nombre y escuchando tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, que es medicina también para nuestra alma y que nos da sabiduría para vivir. Ponemos nuestras vidas en tus manos, te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes tu voluntad, que tú nos permitas conocer tu propósito para nosotros, Señor, y que tú puedas ordenar nuestros pasos, ordenar nuestro corazón conforme a tu voluntad y tu palabra, Señor. Toma mi vida en tus manos, Señor, ayúdame, sé tú quien me use para poder exponer tu palabra y tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me ayudan con la música. Ahí. Gracias. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez se han perdido? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado o solo a mí? ¿Sí? ¿Sí se han perdido? ¿Qué tal se siente? Bien bonito, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ya sea pues caminando o en el autobús o manejando un auto o moto, los que tienen moto. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento pues nos hemos perdido, hemos estado en algún lugar que no conocemos y nos sacamos de onda, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces y me acuerdo que la primera o una de las primeras veces que yo me perdí fue cuando tenía como 10 o 11 años, que iba yo a la casa de un amigo, un compañero, a hacer una tarea, y era también de las primeras veces que tomaba yo autobús. Y entonces pues mis papás me dijeron, pues toma este autobús y te va a dejar aquí y pues vas a bajarte aquí y caminas bien cerquita, vas a encontrar la casa de tu amigo. Entonces pues yo tomé el autobús de ida y llegué. Y dije, no, pues está fácil irse en camión. Y yo bien contento, bien orgulloso de mí mismo de que pues me pude ir en camión. No alcanzaba el timbre todavía, me acuerdo, pero pues me iba yo en camión. Y el detalle fue cuando me tuve que regresar a mi casa. Y pues en mi mente de chiquito, de niño, pues el mismo camión que me trajo es el mismo camión que me regresa. Y entonces, en lugar de cruzar la calle y tomar el camión que iba para el otro lado, tomé un camión que iba en el mismo sentido donde yo llegué. Y yo dije, no, pues me va a dejar en mi casa, dije yo. Y entonces se iban bajando las personas y iba yo entrando a un lugar que yo no conocía.
Y me empecé a asustar y me empecé como a panicar, me entró ansiedad. Y entonces me acerqué con el chofer y le dije, oiga, ¿usted va para el periférico, que era pues donde tenía yo que ir? Y me dijo, sí. Y le dije, es que pues por acá no es, le digo. No te preocupes, ahorita vamos. Y entonces llegó a una terminal y me acuerdo que me dio su hoja de anotaciones para registrar que ya llegó y me dijo, entrégala ya a la caseta, ¿no? Y yo pues extrañado, todavía había luz, todavía no era para asustarme tanto. Y ya me llevé la hoja, la firmaron y me regresé al camión con el chofer y me dijo, no, ya nos regresamos. Entonces se dio la vuelta y empezó a tomar la ruta de regreso y ya empecé yo a ver lugares conocidos. Y, descansó mi alma, porque sí fue un susto muy tremendo para un chiquillo de 10, 11 años que se perdió, que no sabía cómo tomar camiones. Y me acuerdo que esa fue de las primeras veces que me perdí, entre perdido y no, pero sí perdido. Y ya de adulto, ya de mayor de edad, me acuerdo que de las primeras veces que estaba yo en Guadalajara, porque yo no soy de Guadalajara, me daba unas perdidas también bien buenas. Lo bueno que existía el Google Maps ya para ese entonces. Y más adelante, por cuestiones también de trabajo, empecé a usar moto y tenía yo que ir a lugares que de diferentes partes de la ciudad, en el este, en el norte, iba de aquí para allá y me metía unas perdidas también, aún con todo y mapa, me metía unas perdidas bien tremendas. Yo digo, ¿dónde estoy? Y aún con todo y el mapa, y no, es que por acá no es, y el puntito azul se iba para el otro lado y yo para el otro lado. Y me llegué a perder varias veces. Y cuando uno está perdido, o en mi caso, cuando yo me perdía, yo me sentía ansioso, enojado, triste, molesto, confundido, despistado, un montón de cosas. No sé si también a ustedes les a lo mejor no, porque como son de aquí no se sentían tan perdidos, ¿no? Pero yo sí me sentía así como hasta una vez, no sé, ganas de llorar me dieron, ¿no? De que no encontraba yo para dónde. Y eso que iba yo en la moto y tenía el Google Maps. Y esa sensación de estar perdido, esos sentimientos que se generan por estar perdido, que no sabes para dónde ir, que estás confundido, que no encuentras la salida, es una sensación que experimentan las personas que no conocen a Dios. Son sentimientos que viven las personas que no quieren buscar a Dios. Están perdidos en sus pecados, perdidos en su ideología, que no les da una respuesta a la vida. Las preguntas, yo me acuerdo que cuando empecé a conocer del Señor, yo encontré en Dios el sentido de todas las cosas, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Las respuestas que se hace la humanidad, ¿no? Las respuestas filosóficas. Y yo en Dios le encontraba sentido a esas preguntas, sentido a la vida. Y la humanidad, las personas que no conocen a Dios no encuentran ese sentido, están perdidos. Y solo en Dios nuestra vida deja de experimentar confusión, ansiedad, tristeza, enojo. Solo cuando nos encontramos con Dios tenemos plena seguridad, plena confianza. Y es cuando encontramos nuestra vida en Dios, cuando buscamos a Dios y conocemos a Dios, también encontramos nuestro origen, nuestro sentido de pertenencia, nuestro destino y nuestra verdadera identidad. El diccionario define identidad como un conjunto de características o rasgos que tiene una persona o una cosa que las distinguen de otras. En pocas palabras,
es aquello que te hace diferente de otras personas, aquello que hace una cosa diferente de otras cosas, ¿no? Es lo que nos diferencia. Y como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados pues a marcar esa diferencia, a ser diferentes, a que nos vean en un conjunto de personas y puedan decir, no, él tiene algo, él es diferente, él no es como los demás, él no dice groserías, él opina de una forma diferente, él se obedece, él no quiere hacer una huelga aquí porque los jefes se portan medios groseros. Los cristianos debemos ser diferentes. El entender quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo y gracias a Cristo, es lo que nos da identidad. Entender quiénes somos en Jesús le da sentido a nuestra vida, forma nuestro carácter, nos da un propósito para vivir y, como mencionaba hace un momento, nos da un destino a dónde llegar. Al entender cuál es nuestra identidad, quiénes somos, qué nos hace diferentes, entendemos cuál es nuestro lugar en este mundo. Es imprescindible, es indispensable que todo hijo de Dios sepa cuál es su identidad, quién es en Dios. Y esto nos lleva pues a hacer una pregunta. ¿Tú quién eres? Es una pregunta un poco con respuestas muy amplias, ¿no? Si le preguntamos a alguien en la calle o a un compañero de tu trabajo o de escuela, a un amigo, a un vecino, si le preguntas, oye, ¿tú quién eres? Lo primero seguramente que van a responder es, no, pues yo soy mexicano, no, pues yo soy hombre, no, pues yo soy mujer, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy abogado, no, pues yo soy ama de casa. Esas respuestas pueden ser correctas, pero si le preguntamos a un cristiano, si nos preguntamos a nosotros mismos, si yo me pregunto a mí mismo quién soy, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué respuesta darías tú a esta pregunta? Nuestra identidad como cristianos no se basa en nuestra nacionalidad, no se basa en nuestra profesión, no se basa en nuestra posición económica, nuestros dones. Nuestra identidad se basa en lo que Dios dice que nosotros somos. Y lo primero que pasa cuando nosotros creemos en Jesús y en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir por nuestros pecados y tomar nuestro lugar, nosotros nos hacemos hijos de Dios por la fe. Si me acompañan a Juan 1:12. Juan 1:12 es un versículo conocido. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno cree en Jesús, cuando uno recibe a Jesús en su vida, Dios nos hace hijos suyos. Y eso no es una invención, lo dice la Biblia. Y si lo dice la palabra, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad. En Efesios 5:1, en la versión lenguaje actual, dice: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Primera de Pedro 2:10, el versículo que leímos al principio, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando creemos en Jesús? Dios nos hace sus hijos. Dios nos acepta como sus hijos. Y cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, cuando nos sabemos hijos de Dios, deben pasar varias cosas en nuestra vida que afirman nuestro carácter, nuestra identidad en Dios, que nos hacen saber quiénes somos.
Y de las primeras cosas que pasan cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios con sinceridad, es que Dios establece orden. Dios pone orden en nuestra vida. No sé si les ha pasado o les pasó que cuando empezaron a conocer del Señor, empezaron a notar ciertas cosas que estaban como fuera de lugar y que tenían que como ordenar, que poner el orden necesario. Yo empecé a tender mi cama, yo empecé a lavar los platos, empecé a hacer cosas en mi vida. Yo tenía 16 años más o menos cuando empecé a conocer del Señor, hace como 5. No es cierto. Tenía yo 16 años, era yo joven, empecé a tener un poco más de orden también en mis estudios. Dios pone orden en nuestra vida y no solamente en cosas materiales, también en nuestros pensamientos Dios empieza a poner orden. Dios pone orden en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y en nuestras prioridades. Empezamos a entender la vida como Dios quiere que la entendamos, en el orden de prioridades que Dios quiere que la entendamos. Ese es de las primeras cosas que pasan cuando entregamos nuestro corazón a Dios. Si me acompañan a Mateo 6:33, también es un versículo conocido. El Señor está hablando antes de este versículo sobre de que no debemos afanarnos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. Y menciona este versículo y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas se refieren a lo que mencionó previamente el Señor. La Nueva Traducción Viviente, voy a leerles varias versiones porque me gustó mucho este versículo. La Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. La traducción Lenguaje Actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. La versión Palabra de Dios para Todos dice: así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesiten. Dios habla hoy, dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Cuando uno empieza a conocer a Dios, se da cuenta que Dios debe estar en primer lugar, antes que todo lo demás. Antes que la familia, antes que tu esposa, tu esposo, tus hijos, antes que tus propiedades, tu trabajo, el dinero. Dios debe estar por encima de todas tus prioridades. Antes de conocer a Dios, yo creo que Dios era como nuestra prioridad 4, 5, 6 o 7, si es que aparecía en nuestra lista de prioridades. Yo sí a veces hablaba con Dios antes de ser cristiano, de entregarle mi vida. Yo a veces decía: no, Dios, pues si tú existes, me acuerdo que cuando iba a entrar a la secundaria, creo que eso sí se lo conté a mi esposa, ¿verdad? Si no, pues ahí te va, corazón. Cuando iba yo a entrar a la secundaria, había una niña que me gustaba en la primaria, en 6º año. Y entonces íbamos a entrar a la misma secundaria. Y saben que en la secundaria pues hay como 10 grupos de cada año. Bueno, en mi secundaria sí iba. Y había 2 turnos, en la mañana y en la tarde. Y sí creo que eran como 6 o 7 grupos en la mañana y como 3 o 4 en la tarde de primero de secundaria. Y me acuerdo que yo me senté en las escaleras de mi casa y dije: Señor, Dios, si tú existes, permite que esta niña quede en el mismo salón en el que yo voy a quedar, que quedemos en el mismo grupo, Señor. Así yo bien, con mucha fe, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que quedó la chica.
No pasó nada, ¿no? Ni nos hicimos novios ni nada, pero me acuerdo que eso pasó y yo, pues a lo mejor en su momento me sorprendí, pero sí me acuerdo que yo pedí eso. Y, y pues Dios, pues de cierta manera mostrando que Él existe a mi vida, ¿no? Cuando Dios es nuestra máxima prioridad en la vida, Él nos añade todo aquello que necesitamos para vivir. Si tu corazón está en Dios, Él te va a sostener siempre, siempre. Él no te va a dejar. Él te dará todo lo que necesites conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos y conforme a su tiempo. La prioridad número 1 de nuestra vida siempre debe ser el Señor. No importa en qué etapa de nuestra vida estemos. A un niño debemos enseñarle que lo más importante es Dios. Un joven debe entender que su corazón debe estar en las manos de Dios antes de que se lo entregue a alguien más. El padre y la madre de familia deben saber que el principal en su hogar es Dios, no su otra pareja. Dependiendo el rol en el que estemos, vamos acomodando que primero es Dios y luego todo lo demás. De ahí se establecen las demás prioridades. Si tú estás estudiando, Dios y luego la escuela. Si tú eres el proveedor de tu casa y trabajas, es Dios, tu familia y el trabajo. Y de esta manera se van estableciendo prioridades. Dios establece orden. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Dios también produce en nosotros un sentido de aceptación. Como seres humanos, de las primeras necesidades que tenemos es el de ser aceptados. Cuando los niños empiezan a tener uso de razón, quieren llamar la atención de sus papás. Mi hija todavía no habla, pero cuando quiere que yo vaya a ella, estira la mano y dobla su cabeza y me dice, men, y me agarra el dedo y me jala para donde quiere. Y no es porque vaya a hacer algo, sino nada más quiere mi atención. Yo creo que ya conforme empiezan a hablar los niños, ya empiezan a decir, papá, mírame, mira lo que dibujé y 3 rayas, ¿no? Está bien padre. Y todos tenemos ese deseo y ese sentido de querer ser aceptados, de querer ser aprobados. Y el primer lugar donde lo buscamos es en la familia, después en la escuela, con los amigos, con nuestros conocidos. Y conforme vamos creciendo, ese sentido de aceptación puede volverse confuso, puede salirse del lugar correcto y afectar nuestro corazón. ¿Y por qué llega a suceder esto? Puede ser porque en algún momento de nuestra vida experimentamos el rechazo. Tal vez el rechazo de papá o el rechazo de mamá. Me acuerdo que mi esposa es maestra de kinder y me contó en alguna ocasión que había una señora que dejó a su esposo y a sus hijos por irse con otro señor. Imagínense el dolor que produce en el corazón de un niño, ¿no? El que tu mamá prefirió irse con un hombre que estar contigo. Se siente el niño rechazado. Y eso produce heridas y dolor en el corazón de las personas. El rechazo de tus compañeros de la escuela, el rechazo incluso de un amor no correspondido. Hay veces que cuando pues tú eres joven y te gusta una persona, hay veces que las personas se clavan tanto con alguien que si no le corresponde se sienten como que se va a acabar el mundo y se sienten que la rechazaron y se sienten que pues ya no vale la pena vivir y que ¿para qué un día más? Se sienten rechazados. Yo me acuerdo que cuando era muy chico, cuando iba al kinder, cuando tenía como 5 años, dice mi mamá, porque, bueno, sí me acuerdo, mi casa, su casa también allá en Oaxaca,
Había una reja donde pues que se abría y guardaban un carro. Y dice mi mamá que yo me paraba en la reja y me columpiaba a ver pasar una niña de 5 años también, que iba conmigo en el kinder. Y dice que yo suspiraba por la niña, ¿no? Dice mi mamá, yo no le creo, la verdad. No es cierto. Hay tantas cosas que podemos vivir que pueden llegar a dañar nuestro corazón a causa del rechazo, del no ser aceptados. Y entonces empezamos a querer llenar ese vacío, ese deseo de aceptación, buscando lograr cosas, buscando tener dinero, buscando ir al gimnasio para, pues me voy a poner bien ponchado para llamar la atención y que me acepten las muchachas. Buscando la aprobación de otros, buscando la aprobación de alguien que ni siquiera conocemos, porque en algún punto de nuestra vida sufrimos un rechazo que nos marcó y queremos llenar ese vacío. No sé si han escuchado o conocen los casos de anorexia y de bulimia. Las chicas que no se sienten, que no se aceptan como están y que sienten que necesitan estar delgaditas para que los demás las acepten. Es un desorden alimenticio, pero que es generado por cuestiones del alma, ¿no? De aceptación, de esto que estamos hablando. Desean verse siempre delgadas, flacas, y eso es algo que está muy presente en su mente, ¿no? Ya habemos unos que no tenemos ese problema, ¿verdad? No tenemos ese problema. Pero cuando llegamos a Dios, ese sentido de rechazo desaparece. En Dios somos aceptados. Dios nos acepta así como somos, así como estamos. Dios así nos recibe. Dios no espera recibirnos perfectos o que no nos equivoquemos o que estemos todos pues bonitos y bellos por fuera y por dentro. Todos llegamos al Señor, yo no creo que en el mejor estado, ¿verdad? Todos llegamos al Señor a lo mejor malolientes por el pecado, marcados por alguna situación mala, pero Dios nos aceptó así como estábamos. Y Él nos acepta así para irnos moldeando y transformando para hacernos como Cristo. En 1 de Pedro 2:9, en la versión traducción lenguaje actual, dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. En Romanos 15:7, la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Cuando nos sabemos aceptados por Dios, que Él nos ha perdonado y nos acepta, tenemos confianza. Tenemos confianza para vivir. Y este sentido de aceptación de parte de Dios se vuelve entonces la base de nuestras relaciones con otras personas. Porque acorde a este versículo, Romanos 15:7, cuando alguien se sabe aceptado por Dios, vive confiado y con la capacidad también de aceptar a otros, de amar a otros. Cuando alguien no se siente aceptado por Dios, vivirá inseguro y también rechazando a otras personas. Y eso nos hace reflexionar cómo es nuestro corazón, cómo es nuestra vida. ¿Estamos caminando seguros o inseguros? ¿Aceptamos a otros o pues prefieres ver de lejos al vecino? Cuando Dios nos acepta, nosotros también debemos poder aceptar a otras personas. Cuando Dios nos ama, nosotros también debemos poder amar a otras personas. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios y Dios nos hace sus hijos,
Dios también nos da un sentido de valor, establece un sentido de valor en nuestro interior. Sentirnos valorados o valiosos es también una necesidad que todos tenemos. El sentir que nuestra vida es importante, que es valiosa para otros, pues yo creo que es algo que todos queremos experimentar. Saber que nuestros esfuerzos son valorados por alguien más, principalmente por nuestra pareja, ¿no? Yo creo que todos, como esposos o como esposas, queremos que nuestra pareja nos valore el esfuerzo que hacemos. Sería feo que mi esposa pues lavara mi ropa y yo viera cómo se esfuerza por lavar la ropa o por cocinar y nunca le diera las gracias, ¿no? ¿Cómo se sentiría mi esposa? ¿Cómo creen, no? Híjole, ni valora lo que yo hago por él. Le cocino, le lavo, le plancho y ni gracias me dan, ¿no? O los esposos que se esfuerzan para ir a trabajar, que se cansan y que la esposa nunca le diga gracias corazón por el esfuerzo que haces, ¿no? Que nunca puedan tener como una palabra de bendición para el esposo, ¿no? Yo creo que todos, principalmente en la pareja, deseamos que nuestros esfuerzos sean valorados. Y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que determina el valor de algo? En nuestro caso, como hijos de Dios, ¿qué es lo que determina nuestro valor? En la economía existen conceptos de valor de uso y valor de cambio, que son cosas como muy técnicas, pero podemos ponerlo como en maneras un poco más sencillas. ¿Qué es lo que determina el valor de algo? En primera instancia podemos decir que el valor de algo lo determina a quién le pertenece ese algo. Por ejemplo, si yo me compro una playera del Paris Saint-Germain con el número 30 que diga acá atrás Messi, y me la pongo para ir a jugar y la sudo y luego la lavo y mi esposa me dice, ay, qué fea está esa camisa, mejor véndela. Y yo la vendo en Mercado Libre o en Marketplace y pues la vendo como, o sea, me costó a lo mejor 600 y la vendo como en 300, ¿no? Pues a lo mejor alguien me va a querer comprar esa camisa y me va a regatear, como suele pasar, ¿no? No, te doy 220. No, pues me costó 600, estoy dando 3. Bueno, te voy a dar 250. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Y no es lo mismo que Messi mismo se quite su playera y la venda en Mercado Libre. ¿Cuánto creen que pueda valer esa camisa? No creo que 600 pesos, ¿verdad? Miles de euros. ¿Por qué? Porque pues es de Messi, no es de Iván. Es de Messi, esa playera. Entonces, el valor de una misma cosa es diferente en dos escenarios distintos. ¿Sí me logro explicar? Entonces, el valor de algo está determinado por a quién le pertenece ese algo. Y entonces nos hace podemos preguntarnos, o yo te pregunto a ti, ¿a quién le perteneces tú? ¿De quién es tu corazón? ¿De quién es tu vida? ¿De las novelas? ¿Del Facebook? ¿O de Dios? Queremos que sea de Dios. Porque si tu corazón y tu vida le pertenecen a Dios, tú vales mucho. Si mi vida le pertenece a Dios, yo valgo mucho, no por quien yo sea, sino por quién es Él. ¿Sí me doy a entender? Yo no tengo valor por mí mismo, yo tengo valor porque le pertenezco a Dios. Tú no tienes valor por ti mismo, tú tienes valor porque le perteneces a Dios. Dice en Éxodo
19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Por qué el pueblo de Israel era especial tesoro? No porque fuera pues, los más fuertes, también lo menciona la Biblia, o los más altos, o los más guapos, o los más inteligentes, no. Eran porque le pertenecían a Dios. Tú eres mi especial tesoro porque me perteneces a mí, le dijo Dios a Israel. Y tú y yo somos valiosos porque le pertenecemos a Dios. Hay otra forma también de establecer el valor de algo, y es cuando alguien está dispuesto a pagar cierto importe por ese algo. Hay personas que están dispuestas a pagar cualquier precio, bueno, que puedan dar, por algún objeto, solo por querer tenerlo y porque pueden pagar por él. Como las subastas, ¿han visto subastas en las películas o en la tele? ¿Sí? Que empiezan a incrementar el valor de una sola cosa en un ratito. Empieza a subir el precio de una cosa. Y yo busqué en internet compras en subastas de objetos muy raros. Y me encontré pues dos en particular que me llamaron la atención. Napoleón Bonaparte, que fue emperador francés en los inicios del siglo XIX, tiene el pelo más caro del mundo, porque uno de sus cabellos fue adquirido por un comprador belga por 2,000 euros en el 2015. Un mechoncito, un pedacito del cabello de Napoleón Bonaparte que su médico en aquel tiempo se lo cortó y lo guardaron y lo subastaron en el 2015 por 2,000 euros. 2,000 euros, 46,200 pesos. Imagínense, por un mechoncito, un pedazo de pelo, que quién sabe si sea de ese señor, ¿no? Pero decían que sí. Yo creo que los mechones del Andrés valen más, ahí luego los subastamos. Esos sí valen más, ¿o no, Hetzi? Un meteorito lunar fue adquirido por un coleccionista holandés en una subasta que pagó 4,900 euros en el 2014, 113,300 pesos por un pedazo de roca lunar. ¿Qué utilidad tiene eso? Ninguna utilidad. Ni el mechón de cabello, ni el pedazo de roca lunar. No sirve para nada. Pero hay personas que están dispuestas a dar dinero por tener algo que quieren, porque para ellos es importante. Primera de Corintios 6:20, en traducción lenguaje actual, dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Primera de Corintios 7:23, traducción lenguaje actual, dice: cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Primera de Pedro 1:18 y 19, también traducción lenguaje actual, dice: porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto. Sí me captan la idea a dónde quiero llegar. Dios decidió voluntariamente pagar por ti
y por mí la sangre de Jesús, la vida de Jesús en la cruz. No porque, nuevamente, no porque fuéramos valiosos en nosotros mismos, sino porque Dios lo decidió así. Dios, de su voluntad, de su deseo de alcanzar a la humanidad, entregó a Jesús. Y eso es algo pues grandioso, hermoso. Dios estableció el precio a pagar y era la sangre de Jesús. No merecíamos ese precio que fue pagado, así como un mechón de cabello no valía esos miles de euros. Pero Dios decidió pagar ese precio para hacernos suyos. A los ojos de Dios, el valor que tenemos es el sacrificio de Jesús. Y nuevamente no es porque seamos especiales, porque tengamos una cara bonita, sino porque Dios, del puro afecto de su voluntad, entregó a Jesús por ti y por mí. Y cuando entendemos cuál es nuestra identidad, nuestro valor, lo que Dios tuvo que hacer, lo que Dios tuvo que pagar por ti y por mí, entendemos cuál es nuestra identidad, nuestro valor, y nuestro comportamiento debe cambiar. Cuando entendemos nuestra identidad, nuestro comportamiento debe cambiar. Cuando entendemos que valemos porque le pertenecemos a Dios y valemos porque Dios nos ha dado ese valor, nuestra actitud debe cambiar. Y eso nos da confianza para vivir, confianza para enfrentar las situaciones. Yo me acuerdo que cuando era joven, adolescente o niño también, yo era muy nervioso, muy ansioso, muy preocupón. En las fiestas, en las reuniones de diciembre, de Año Nuevo o de Navidad, pues les toca hablar a todos los que están reunidos en la mesa. Bueno, así era en mi casa. Y entonces pues ya hablaba yo veía venir pues la bolita, ¿no? Que ya hablaba él, aquel, ya me iba a tocar a mí y yo me iba al baño a hacerme pato, porque me ponía muy nervioso. Yo era muy nervioso para entrar a lugares públicos, para hablar con personas. Yo era muy inseguro. Me costaba trabajo. Cuando pues iba a pedir trabajos, me acuerdo que me ponía también nervioso, pero cuando entendemos nuestro valor en Dios, nuestra identidad en Dios, nuestra posición en Dios, sabemos que tenemos la posibilidad de estar confiados porque Dios tiene en sus manos nuestro futuro, ¿o no? Dios tiene en sus manos nuestras necesidades. Y si no pasa una cosa es porque Dios puede permitir que pase otra. Y entonces caminamos confiados en que nuestra vida ya tiene un propósito y un sentido y un lugar a donde llegar, y que estamos en las manos de Dios. Y podemos tener confianza, caminar con confianza, con seguridad, y saber que Dios tiene el control de todo. Aunque pensemos que se está saliendo de control, de nuestro control, no se sale del control de Dios. Aunque pensemos que se vaya de nuestras manos, no se va de las manos de Dios. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Amén. Y cuando pues le entregamos nuestro corazón a Dios, también Dios nos hace entender que somos amados por Él.
que somos amados por el puro afecto de su voluntad. En Jeremías 31:3 menciona el Señor, bueno, más bien menciona el profeta y el Señor diciendo: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, es la Nueva Traducción Viviente: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que hagamos que haga que Dios nos ame menos. Su amor es eterno hacia ti, hacia mí. Él te amaba a ti antes de que nacieras. Él me amaba a mí antes de nacer. Él nos ama ahora y nos va a amar por la eternidad. Y su amor en esos momentos, pasado, presente y futuro, es el mismo. No significa, y no quiero que me entiendan de esta manera, que podemos hacer todo lo que nos venga en gana porque Dios nos ama, ¿no? Dios me ama, entonces pues le voy a dar rienda suelta a mi carne. No, eso no es lo que quiero decir. El enfoque es el amor de Dios inalterable y que su amor no está condicionado. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestra de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Al sabernos amados por Dios, también caminamos seguros, confiados. Cuando un niño, una niña, cuando son amados por sus padres, los niños, se nota. Viven confiados, viven seguros y van creciendo en esa seguridad y en esa confianza. Y cuando un niño no es amado por su padre o por su madre, también se distingue. Hay inseguridad en su corazón, su manera de proceder también es diferente, porque le faltó algo. Tú y yo somos amados por Dios, somos aceptados por Dios, Dios nos da valor. Y eso debe producir en ti y en mí confianza. Y eso es lo que nos da identidad. Al comprender cuál es nuestra identidad en Dios, sabemos cuál es nuestro lugar en este mundo. Y entendemos que la voluntad de Dios es nuestra prioridad. Si Dios nos ha amado así, nosotros, en respuesta a ese amor, debemos también rendirle nuestra vida, vivir para Él. Lucas 9:23 es un pasaje también conocido. La traducción lenguaje actual dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará.
De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Dios desea, quiere que tú y yo lo hagamos a Él nuestra prioridad en todas las circunstancias de nuestra vida, en todo momento, todos los días, a todas horas. No solo cuando tenemos un problema o cuando tenemos una decisión que tomar. Dios debe ser el centro de todo lo que hay en tu vida. La razón por la que te esfuerzas, la razón por la que te levantas, la razón por la que te cansas, la razón por la que haces cosas. Dios debe ser la razón por la que tú te mueves, la razón por la que trabajamos, la razón por la que barremos nuestra casa. Puede resultar así, pero ¿cómo? Pues, ¿por qué barrer va a ser como? Porque en todas esas cosas podemos poner en primer lugar a Dios. Señor, mi vida es tuya y yo quiero que mi casa esté en orden para darte gloria a ti. Que lo que yo hago sea un reflejo de que mi vida es tuya. Y entonces cada acto que hacemos, por más pequeño que sea, lo dedicamos a Dios. Lo entregamos a Dios. Y esto no puede generarse si no se produce en nosotros el entendimiento de que Él entregó su vida por nosotros, de que Él es digno de nuestro corazón, de que Él es digno de nuestra obediencia. Yo le invito a que nos pongamos de pie. La identidad es aquello que nos hace diferentes de otros, ¿no? Y lo que te hace a ti diferente, lo que me puede hacer a mí diferente, es la vida de Dios en tu interior, el Espíritu Santo morando en ti. Es Dios mismo en nosotros lo que nos da valor. Y cuando sabemos que somos aceptados, que tenemos valor en Dios, que somos amados, podemos caminar con confianza. Y quisiera retomar el punto de que tú y yo somos valiosos porque le pertenecemos a Dios. No somos valiosos en nosotros mismos. No somos valiosos por nuestras habilidades o capacidades. Somos valiosos porque somos de Dios. Y si tu corazón aún no se entrega por completo a Dios, aún no se rinde por completo a Dios, aún no le dices, Señor, yo soy tuyo por completo. Si hay alguna parte de tu vida que aún te está reservando para ti, Dios quiere que se la rindamos a Él. En la medida que Él sea el Señor de tu corazón, Él también se vuelve el Señor de nuestras circunstancias. Bendito Dios, nos acercamos a ti en esta noche tal como somos, sin posturas o queriendo tal vez no ser honestos o queriendo
no mostrar nuestra condición. Pero no podemos engañarte, Señor. Tú lo ves todo, tú lo miras todo, tú lo conoces todo. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras necesidades, conoces nuestros pecados. Y conoces, Señor, que nuestra mayor necesidad eres y siempre serás tú, Señor. Queremos entregarte una vez más nuestra vida, nuestro corazón. Porque tú pagaste un precio muy alto. Porque tu palabra dice que tú nos compraste por un precio muy alto. Y por eso debemos dedicar nuestro cuerpo y nuestra alma a honrarte y agradarte, Dios. Y perdónanos cuando no lo hemos hecho de esta manera, cuando no hemos entendido que tú has pagado un precio muy alto, que fue la sangre de Jesús. Y no porque nosotros valiéramos tanto, Señor, sino porque tú, por el puro afecto de tu voluntad, quisiste acercarnos a ti, rescatarnos, salvarnos. Y nosotros queremos entregarte nuestra vida, Señor. Y al rendir nuestra vida, tú afirmas en nosotros la confianza para vivir, la confianza para hacer cosas. Tú quitas de nosotros la vergüenza y nos das tu perdón, Señor. Y en ti estamos seguros, Señor. Tú eres nuestro Padre. ¿Y quiénes somos? Somos hijos tuyos. Somos hijos tuyos, Señor. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro lugar en este mundo, ser hijos tuyos, Señor. Y no vivir para nosotros mismos, sino vivir para ti. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Tú eres nuestro dueño. Y tuyos somos, Señor. Dile al Señor: mi vida es tuya, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi futuro, te entrego mis cargas, mis problemas, mis necesidades. Entrégalo a los pies del Señor. Mis preocupaciones, mis oraciones, el deseo de mi corazón que yo he estado pidiendo, Señor, yo lo pongo en tus manos. Todo es tuyo, Señor. Tú eres mi dueño. Mi vida es tuya, Dios. Mi corazón te pertenece a ti y a nadie más. Tú eres dueño de mi destino.
vivo para ti, Señor. Toma mi vida, toma mi corazón, todo lo que soy. Tú le das sentido a nuestra vida, Señor. Tú llenas de alegría nuestro corazón. Sé tú siempre el centro y nuestro todo. Tú no eres una añadidura en nuestra vida. Tú eres nuestra vida misma. Te damos gracias en esta noche, Señor. Y adoramos tu nombre. Te adoramos, Señor. Diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Dile a él, si andaste todo el decreto que había en contra de mí, lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Oh, si anulaste todo el decreto, Señor, que había en contra de mí, tú lo clavaste en donde, en una cruz y despojaste, Señor, a principados y también potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Y le decimos, oh Jesús, oh Jesús, te diste todo por amor a mí.
lo entrego por ti, Señor. Pues ahora yo sé quién soy en ti, Jesús. Soy tu hijo amado y tú me rodeas con tu presencia, Señor. Si anulaste, dile, todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Jesús, dile, Jesús, gracias, Señor. Jesús, no hay como pagarte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que has dado. Queremos ofrecerte nuestras vidas, Señor, en agradecimiento, nuestra adoración que viene desde nuestro corazón para ti, Señor. Gracias, Padre. Te honramos a ti, Señor Jesús. Amén. Levantemos un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gracias, Señor Jesús, merecedor de la gloria, la honra y la alabanza. Amén. También es digno, mi hermano, que nosotros pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra vida en todo lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Fue suficiente, ¿verdad? No faltó nada. Entonces estamos seguros en Él y estemos seguros y confiados en la obra que Él ha hecho en nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que pasen buenas noches.